días. Arrancamos en directo desde el estudio 201 de Radio Nacional de España. Un viaje, un trayecto que esta noche nos va a llevar a visitar lugares desconocidos y a conocer temas exclusivos. Un placer para todos nosotros estar aquí en la madrugada, y la gratitud y la bienvenida a todos por ayudar a que lo hagamos, a que llenemos este espacio en blanco cada semana. Esta noche os planteamos un viaje hacia uno de los destinos más poco recomendables del planeta. En otro tiempo, según las Sagradas Escrituras, allí mismo estuvo situado el paraíso terrenal. Entre los ríos Tigris y Éufrates, exactamente. Después, el descubrimiento de un líquido oscuro, negro como el tizón, hizo que las cosas cambiaran y que la codicia del ser humano se revelara en sus tierras. Nos referimos a Irak, una tierra de promesas, de riquezas, que hoy se ha convertido en uno de los infiernos en la tierra. Nuestro invitado acaba de llegar de allí y tiene mucho que contarnos. Escuchemos. Ese es nuestro destino, poco recomendable, y nuestro invitado, nuestro guía recién llegado desde allí, Eric Frateni. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Estás un poco zumbado. Estoy mayor, más que zumbado. Déjame que diga algunas cosas tuyas. No voy a decir cuándo naciste. Ensayista, novelista, conferenciante, profesor universitario, profesor en academias policiales, corresponsal en Oriente Medio, analista político y guionista de televisión. Residiste durante varios años en Tahití, Polinesia, ni idea de dónde está esto, Asunción, Paraguay, Beirut en el Líbano, Nicosia, Chipre y Jerusalén. Ha dirigido documentales para Televisión Española y otros lugares, colabora con nosotros, es autor de una veintena de libros publicados en Portugal, Italia, Francia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Australia, casi nada. Y dice, gran amante de los viajes, creo que te lo he preguntado alguna otra vez, cruzó el Océano Pacífico en una balsa de Totora, atravesó Australia o la isla de Borneo en un Land Rover, o el África subsahariana a bordo de un camión. Un camión Pegaso. Actualmente vive en Madrid dedicado a escribir. Todo un lujo. ¿Vivir en Madrid? Dedicado a escribir nada más. Sí. Es todo un lujo, tú lo sabes bien. Hombre, que lo es. Vaya vida que te has pegado, ¿eh? Me lo he pasado muy bien. Me lo sigo pasando bien. Y lo que te queda, ¿no? Sí, todavía. Tengo 46, me quedan otros 46. Por lo menos, con salud además. Hablábamos de Irak en esa introducción. ¿Sabes que hay una profecía que dice que nuestra civilización, te lo contaba a micrófono cerrado, se inició en el año 3113 en Babilonia, la actual Irak? Sí. Y de alguna manera va a terminar cerrando el ciclo en ese sitio. Un sitio que antes era un paraíso. ¿Por qué fuiste allí? ¿Por qué has ido allí? ¿Acabas de llegar? ¿Llegaste la semana pasada? Sí, he estado pues 11 días. Nos ha traído unas fotos increíbles. Lástima, sí. Igual ponemos alguna en la web. Muy bien, increíbles. Muy bien, fantástico. Pues mira, he estado 11 días en total. He estado principalmente con la 82 División Aerotransportada estadounidense, que se replegaban desde el norte hacia Bagdad. Y luego he estado he estado pasando por diferentes unidades. Estuve con la primera división Ranger, con los francotiradores. Después estuve con la unidad de ingenieros que se ocupan de la desactivación de explosivos. Después estuve en la academia de la policía iraquí y en los despliegues de la policía iraquí. Y la verdad es que ha sido un viaje muy interesante, que es un viaje que no hubiera sido posible si hubiera ido con una tarjeta de prensa. ¿Y cómo ha sido? ¿Se puede decir? ¿Quién te ha invitado a ir? Bueno, nos invitaron a varias gente de Bruselas. Sabes que yo estoy ahí como asesor en Bruselas, y nos invitaron a 6 en total, a 2 franceses, un británico, un italiano, un polaco y a mí. Y nada, la verdad es que ha sido una experiencia, te digo, porque hemos vivido, no sé si se podría decir así, hemos vivido la guerra desde dentro, ¿no? Cosa que como periodista realmente tú eres un testigo, de cierta forma, ¿no? Un testigo que va a contar algo para su medio de comunicación,
que es como yo siempre he ido, como corresponsal. Y ahora pues he tenido la oportunidad de estar dentro del cuartel del 82, dentro de un carro de combate estadounidense, he estado con los francotiradores de la primera división Ranger, entonces es decir que he visto la guerra desde dentro. Ya. ¿No puedes decir por qué ha sido? ¿Por eso de ser inteligente? Sabes vale. Hemos sido como asesores en Bruselas. Vale, has estado dentro de un tanque y os han disparado. Pues sí, nos han disparado mucho porque es una guerra... Hay guerra en Irak. Sí, es que además es curioso, porque esa pregunta me la hace todo el mundo aquí en España, pero ¿hay guerra en Irak? Y le digo, sí, hay una guerra en Irak, lo que pasa que tú sabes aquí bien... lo que nos informan parece que no hay tanto. Claro, ¿no? Pero tú sabes bien, porque trabajas en medios de comunicación los mismos años que yo, que los periodistas le damos mucha cancha a un asunto en una ciudad, ahora le estamos dando mucha cancha a Pakistán, entonces parece que la situación de Pakistán es gravísima y que la de Irak no es tan grave o la de Afganistán. Y la semana que viene le daremos más cancha al problema que hay en Bruselas o a la lacrana y diremos, pues no pasa nada. Pero no es cierto, o sea, te iba a decir, la vida sigue, pero la vida no sigue. O sea, la guerra continúa en esas zonas del mundo. Y continúa. Sigue habiendo muertos. Hemos visto fotografías impresionantes. Pues mira, de gente muerta en la calle. Pues mira, en los 11 días que yo he estado han caído 58 soldados estadounidenses. En los 11 días. Americanos. Sí. ¿Y cuántos iraquíes? Iraquí es incalculable. Si son 58 estadounidenses, ellos siempre multiplican por 7. ¿Cada muerto suyo? Sí, por cada muerto que tienen los estadounidenses, ellos multiplican por 7 los caídos, pero los caídos ellos solamente calculan los iraquíes caídos en combates cuerpo a cuerpo con los americanos, con las fuerzas internacionales. Ellos no calculan, por ejemplo, claro, ellos no contabilizan pues lo que yo te contaba estábamos antes de entrar en el programa, todas las noches hay tiroteos entre suníes y chiitas, ya por una cuestión de libanización, porque realmente Bagdad se está convirtiendo en un nuevo Líbano, va a ser el nuevo Líbano donde nuestros hijos irán a cubrir la guerra. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la guerra del Líbano? Sí. Pues nuestros hijos irán, si se hacen periodistas, esperemos que no, se irán a cubrir la guerra a Bagdad, porque Bagdad se convertirá, ya es un Líbano. Es decir, cada barrio está controlado por un sector, claro, por una facción, y entre ellos se pelean. Y entonces ahora los americanos están intentando pacificar ya no el país, no Irak, sino están intentando pacificar los barrios de Bagdad. ¿Por qué? Porque un barrio pertenece a los suníes y otro barrio pertenece a los wahabíes y otro barrio pertenece a los chiitas. Entonces entran por la noche un comando de los wahabíes, entran en un barrio y matan a 10. Entonces estos, para vengarse, al día siguiente van y matan a 20. Y tú descubres la cantidad de muertos que ha habido porque al día siguiente, cuando salen a patrullar ellos a las 5 de la mañana y comienzan las patrullas estadounidenses, es cuando ves todas las calles llenas de cadáveres, que es lo que las fotos que tú has visto. Estar atentos, es el último plan del Espacio en Blanco, ya veréis qué sorpresa. ¿Cómo llegaste a Irak? ¿Pasaste la frontera desde Jordania? En Amán, porque la única forma que hay ahora mismo para entrar en Bagdad es o bien a través de Kuwait. En Kuwait ya, si vas empotrado, a los periodistas, la mayor parte de los periodistas entran a través de Kuwait porque entran ya empotrados en las unidades estadounidenses que los trasladan hasta Bagdad. Y luego hay otra forma de entrar que es a través de Amán, ¿sabes? De la carretera que va hacia el norte. Pasaste por el Bagdad Café. Sí. Tengo buenos amigos en ese lugar. Me fumo unas shisas ahí increíbles. También estuve en el Café Bender, que fue un café mítico también de Bagdad, pero lo vi muy destrozado y es que me dijeron que lo habían volado, hacía como un año lo habían volado y lo estaban otra vez reconstruyendo porque decían que lo habían volado porque ahí paraba la gente de la CIA y los servicios de inteligencia a tomarse su café. Ya. ¿Cómo pasaste la frontera? ¿Es fácil desde Jordania a Pues Irak? Mira, es muy fácil porque los que controlan la frontera son tropas estadounidenses y ahí si yo iba con el tema de los estadounidenses, entonces es muy fácil atravesar la frontera. Ahora es complicadísimo. Es más, los iraquíes, el consulado de Irak ni siquiera en España te da un visado para entrar, a no ser que seas periodista y lleves 58 cartas de recomendación y una invitación desde Irak. O sea, alguien normal no puede pasar. No se puede entrar. En Irak no se puede entrar porque es que además es que no hay seguridad para nadie. Ya. Es decir, no va nadie por... te iba a decir, tú no ves a nadie... De turismo, a ningún... No quiero que suene esta expresión así racista, pero es que tú no ves a ningún blanco por la calle. Y los que ves es lo que tú has visto en las fotografías, que a mí me sorprendía mucho ver a blancos andando por la calle así con pinta de americanos de civil y resulta que eran de la CIA, eran de la unidad de la División de Operaciones Especiales de la CIA, que van andando tranquilamente por la calle. A muchos los matan, a otros no los matan, pero son los que van andando por la calle.
Es curioso porque las fotografías, insisto, son tremendas, sigue habiendo muertos todos los días y no nos enteramos de ello. No, porque los periodistas ahora estamos preocupados con la acción humanitaria en Afganistán. Ya. Se me ha ido la pregunta que te iba a hacer. 2:19, 1:19 en las Islas Canarias, tienes muy mala leche. ¿Tú conociste antes Irak? Yo la conocí en la época de Saddam Hussein. Decían que era una ciudad, yo no había estado. Era una ciudad maravillosa, era un país maravilloso, era un país absolutamente seguro, pero claro, que duda cabe, era un país con un dictador al que ayudamos mucho. Cuando digo que ayudamos mucho, pues ayudamos mucho. España ayudó mucho a Saddam Hussein porque lo armó. Sí. Francia también lo armó, Alemania también lo armó, Gran Bretaña también lo armó. Lo que pasa es que llegó un momento, porque en ese momento, yo lo cuento en el libro que yo escribí sobre la historia de Irak, claro, Saddam Hussein nos venía muy bien porque para Occidente era el gran bastión y defensor de Occidente entre el chiismo de Irán, de Khomeini, en la guerra irano-iraquí que duró 15 años. ¿Qué pasa? Que cuando termina la guerra con Irán, ya Occidente realmente no tiene un enemigo como tal. Y un buen día, curiosamente, se convierte en un actor molesto, Saddam Hussein, y se le decide derrocar, pero se le decide derrocar a un dictador que llevaba muchísimos años, pero claro, no se preocupa nadie de establecer una transición, pues un poco pues como sucedió aquí, que fue una transición política muy pacífica. ¿Por qué? Porque hubo políticos de un alto nivel intelectual y cultural que tuvimos en este país como España, que después de una dictadura de 40 años se preocuparon de que hubiera una transición pacífica, unos partidos políticos, un parlamento. Yeah. Ahí no, ahí lo único que se les hizo fue, primero se armó a las diferentes facciones que había en Irak, porque son todo tribus, tú lo sabes bien, históricamente Irak es todo tribus, se les armó y luego se les dijo, vamos a derrocar a este señor, al señor Saddam Hussein, y luego ya vosotros os preocuparéis de poneros de acuerdo. Pero claro, eso no funciona en Irak. Y entonces el problema es que todo el mundo quiere el poder, que es un poco lo que está pasando también en Afganistán. Tú entras, vas con los americanos, llevabas chaleco antibalas. Sí, yo era lo único, por eso te digo que yo estoy mayor ya, porque llevaba un chaleco antibalas que pesa 27 kilos. 27 kilos. 27 kilos porque es un chaleco especial de Kevlar, antifragmentación, y lleva 2 placas de porcelana, una plancha de delante y otra plancha de atrás, y el chaleco pesa unos 27 kilos, y tú no sabes lo que es. Todo el día con ello, claro. Correr de un lado para otro con el... Suena un poco divertido con el tema de tanta tragedia, pero tú sabes que a veces tenemos mucho sentido humor los que estamos en guerras, y era un poco como Gila, ¿no? Como la guerra de Gila. Creo que te quedabas enganchado en algunas vallas antes de saltar, ¿no? Bueno, claro, es que ¿sabes qué pasa? Que los ves a los de la 82 División Aerotransportada, que son verdaderos animales, cuando digo animales, de cachas. Tipo Rambo. Tipo Rambo, porque llevan aproximadamente unos 75 kilos de equipo de combate. Sí. Pesa unos 75 kilos y luego llevan comunicaciones en la espalda. Entonces, claro, tú los ves saltando vallas, saltando muros, poniéndose a cubierto, disparando, avanzando, y yo solamente llevaba el chaleco y, bueno, no veas cómo me acordaba de las comidas que me daba en Madrid. Decía, Dios mío, ahora lo estoy pagando. ¿Y has estado bajo fuego? Sí, constantemente estás bajo fuego, porque es que estás en ellos los americanos le llaman la zona Siux. ¿A los iraquíes los llaman Siux? Los llaman Siux, a los iraquíes. Y entonces ellos van por patrullas, van por unidades combinadas, patrullas combinadas le llaman. Ellos van avanzando por diferentes calles y llevan a lo mejor 2 calles o 2 manzanas de calles de diferencia entre una patrulla y otra. Entonces ellos se van comunicando con la de atrás a través de pintadas secretas o símbolos secretos que ellos se han puesto de acuerdo para poner en una esquina, y entonces ponen un escudito, una estrella o un punto que van indicando a la patrulla de atrás que está limpia de Siux. Pues ellos le llaman Siux. Qué curioso. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Queremos contaros algunas historias de primera mano que ha vivido este señor, que está un poco mayor, según él dice, en ese país que antes era el cielo y ahora quizás se haya convertido en el infierno. Irak, como escuchábamos ahí, Eric, ha sido la cuna de la cultura. Ahí nació la escritura, nacieron casi todas las cosas, ¿no? Bueno, es que el pueblo iraquí es un pueblo muy culto. Tenían unas bibliotecas, un sistema de bibliotecas alucinante. Cuando yo estuve en la época de Saddam Hussein, que te cuento, ahora por supuesto no hay nada. O sea, yo cuando te hablo es siempre del pasado, ¿no? Tenían un sistema, unos centros culturales alucinantes.
Es decir, que era un país que se respiraba cultura. Todavía hoy, en el Irak de hoy, destruido, en el infierno, lo que tú dices, el Irak del infierno, creo que se editan 14 periódicos solamente en Bagdad. ¿Sabes? De las diferentes facciones, ¿no? Es decir, y donde hay grandes firmas y grandes análisis que se hacen. Es decir, lo que pasa que, bueno, tú sabes también que muchas veces los pueblos cultos, lo sabemos por Europa, a veces se vuelven un poco locos y son los más destructivos porque se utilizan, ¿no? Se refugian en la cultura también para ayudarse a destruir, ¿no? Como sucedió en Alemania en las 2 guerras mundiales. Y ahora mismo, bueno, pues no se puede decir que Irak sea un país. Irak es una zona con una frontera establecida internacionalmente, con muchas facciones luchando entre ellas. Según un informe de la CIA, aseguraba que casi habían detectado en total 1.182 o 1.190 grupos combatientes entre ellos. No me digas. En Irak, en todo Irak. 1.190 grupos, entre 1.180 y 1.190 grupos combatientes de diferente poder, desde los kurdos, grupos kurdos. Entonces, es decir, claro, es un Líbano, lo que fue un Líbano. Yeah. Es decir, que en la época cuando yo cubría la guerra para la cadena SER, cuando cubría el final de la guerra del Líbano, se calculaba que había hasta 52 facciones combatiendo en Beirut, solamente en Beirut. Pues esto es 5 veces más lo que está pasando ahora. 2:30, 1:30 las Islas Canarias. Déjame que recuerde el teléfono 900-137-137, nuestro teléfono. Tenemos 5 libros de premio para regalaros y premiaros y agradeceros que estéis ahí ayudándonos a hacer el programa. ¿Cómo te has encontrado? Tú, cuéntanos, ¿cómo es la vida ahora? ¿Cómo vive la gente? ¿Qué hace? Pues no he tenido mucho contacto con la sociedad iraquí. He hablado con gente del gobierno iraquí, eso sí, pero bueno, tú sabes que los líderes iraquíes no tienen nada que ver con el pueblo, con la gente ¿no? del pueblo. Yo creo que lo que yo he visto a través de un cristal blindado, que es como yo he visto al pueblo de Irak, porque no me voy a soltar el moco aquí a decir que he hablado con muchos iraquíes, porque no es cierto. Llevaba 20 tíos de escolta alrededor mío. Pues tú ves que hacen una vida normal y corriente, ¿no? Llevaban a los niños de la mano, iban a comprar a un mercado. Lo que pasa que, claro, que dicen, por ejemplo, ahora mismo ir a comprar a un mercado en Irak es lo más peligroso que puede haber. ¿Por qué? Porque ahí es donde, como hay mucha aglomeración de gente, ahí es donde meten... Las bombas y eso, ¿no? Sí, pero bueno, hay muchos sistemas. Te meten bicicletas bomba, te meten burros bomba, burros cargados de explosivos, te meten, porque los coches bomba es demasiado moderno como para que esté sucediendo eso en Irak, ¿no? Motos bomba te meten también, y entonces te la aparcan en el centro del mercado y lo vuelan cuando hay más gente, más aglomeración de gente, ¿no? Eso es la vida en la que se tiene que enfrentar un iraquí. Y luego los políticos iraquíes, pues intentando un poco controlar la situación, porque claro, ellos ven que Obama pretende cumplir su palabra de retirar a las tropas en el 2010. Y ya es más, yo ya estuve con el repliegue de la 82 División Transportadora porque se están replegando para Bagdad, porque los primeros batallones de la 82 División Transportada se retiran de Irak y se van a Afganistán. Es decir, que poco a poco pues Irak se quedará ahí como un ente que nadie entenderá muy bien qué es lo que pasa, porque incluso la policía iraquí tampoco tiene un control. He estado en la academia, me invitaron a la academia a ver un entrenamiento de la unidad antiterrorista de la policía iraquí, y tampoco tienen una idea muy clara de cómo van a tomar el control de seguridad de la propia Irak, de su propio país. Ya. Me contabas también que había gente a la que le pagaban por recuperar cadáveres en el río Tigris. Sí, los cazacadáveres, les llaman ellos, los son? americanos. Pues mira, esos son ciudadanos de Bagdad que, como se están muriendo de hambre, necesitan buscar algún tipo de trabajo. Y entonces uno de los curiosos trabajos que se están dando ahora en Irak es los cazacadáveres, que se dedican a recuperar los cadáveres que aparecen todas las mañanas flotando en los ríos, en el Tigris, y los recuperan para entregarlos en las morgues centrales de Bagdad. ¿Qué pasa? Que las morgues les entregan $2 por cada cadáver. $2. $2 americanos por cada cadáver que ellos recuperan. ¿Y qué pasa? Que dice que, claro, que está provocando que diferentes mafias están controlando el negocio de cazar cadáveres, de pescar cadáveres realmente, porque es una pesca lo que hacen, y están matando gente para tirarla al río para luego recuperarla. Entonces está muriendo mucha gente también por ese tipo de cosas.
¿Cuánta gente muere al día? ¿Se sabe? ¿Hay control sobre eso? No hay control. En Irak no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de estadística. O sea, las únicas estadísticas que hay fiables, son las estadísticas de los caídos, de los americanos caídos. En 11 días han caído 58 soldados estadounidenses y ha habido 128 soldados americanos heridos, de diferente consideración. Y luego los americanos cuentan los guerrilleros abatidos en combates cuerpo a cuerpo, en combates con unidades estadounidenses o unidades británicas. Yeah. Entonces ellos sí, o sea, ellos contabilizan luego cuántos guerrilleros han matado. Las fotos que yo te he traído son de un combate que había sucedido pues 15 minutos antes de que llegásemos, ¿no? Y entonces, claro, eso sí que está contabilizado, pero yo te contaba, por ejemplo, que todas las mañanas cuando salías de patrulla en un blindado, ves campos enteros llenos de cadáveres, pero con 15, 16 cadáveres de mujeres, de ancianos, de gente que están tirados porque ha habido ajustes de cuentas por las noches y se han matado entre ellos. Y de eso no hay estadísticas. Ya. ¿Españoles hay en Irak ahora? Pues mira, ahora hay un destacamento muy importante de los GEOS, el Grupo de Operaciones Especiales del Cuerpo Nacional de Policía, que están destinados a proteger la embajada nuestra embajada. Y bueno, también hay gente del Centro Nacional de Inteligencia también, de la Casa, que también están operando ahí en Irak. ¿Y por qué se organizó toda la historia? ¿Por el petróleo quizá? ¿Esa sería la razón? Sí, todo gira en torno al petróleo. Tú piensas que las mayores bolsas de crudo de la zona están en Bubillán, que es la frontera de Irak con Kuwait. Y bueno, todo genera... Yo cuando oía la presentación que hacíais, que decís que era el segundo país más... El segundo país más inseguro del mundo después de Sudán, sí. yo te decía sí, pero con la diferencia de que Sudán no tiene petróleo y Irak tiene grandes bolsas de crudo. Dicen que Sudán también, ¿eh? Darfur. Sí, en Darfur, pero bueno, pero por eso están combatiendo en la zona de Darfur, ¿no? Pero bueno, ahí todavía, como no han entrado las compañías todavía, hasta que no se terminen de matar, no van a entrar las compañías alemanas, españolas, francesas, americanas, pues todavía no han entrado. Pero en Irak el tema es el petróleo. Lo que pasa que yo creo que, déjame decirte que yo creo que el Bush padre fue mucho más inteligente que Bush hijo, ¿no? Sin duda. Sin duda, ¿no? Por los ojos ya solo con verles la cara a los dos. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que durante la Guerra del Golfo, que yo estaba también destinado ahí en Arabia Saudita con los americanos, con la primera Guerra del Golfo del año 91, acuérdate que Norman Schwarzkopf va con la primer cuerpo de ejército hacia Bagdad y el presidente Bush padre le ordena que se detenga. ¿Por qué? Porque Bush padre no quería un Estado totalmente desmenuzado, con unos kurdos en el norte, unos suníes en el centro y unos chiitas en el sur, apoyados por Irán. ¿Qué pasa? Que se ve que no conversaron lo suficiente Bush padre y Bush hijo, entonces Bush hijo fue a la guerra directamente, abiertamente, y bueno, por una cuestión del petróleo, también esta guerra ha sido por el petróleo, no por liberar al pueblo iraquí de un tirano ni nada, esas son las cosas que cuentan la literatura. Pero realmente se ha ido por el petróleo. Y los ingleses, es más, los ingleses fueron por el petróleo también. Ya. Eso fue curioso. En aquella guerra que tú dices, podían haber entrado en Bagdad de una forma normal y, sin embargo, todo paró el padre. El padre. Claro. ¿Cómo están los campos de petróleo? ¿Se sigue sacando petróleo ahora? Es decir, ¿la producción está funcionando? Sí, lo que pasa que ahora mira, pues hasta hace un mes los pozos petrolíferos... Porque hay que decirle a la gente, que la gente no lo sabe, cuando comienza la operación del 2003 de Libertad para Irak, los americanos tiran directamente hacia Bagdad y hacia Basora. Y los ingleses, la 7ª Brigada de Infantería Británica, se va directamente, empieza a girar una curva hacia el norte para irse a Bubillán. A los campos de petróleo. Claro, para evitar que los iraquíes en la huida hiciesen explotar los pozos como hicieron, ¿te acuerdas?, en la época de la Guerra del Golfo, del 91. Entonces ahí se han quedado estacionados los ingleses. Los ingleses no han entrado en combate abierto con los iraquíes, ni con las milicias iraquíes de Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque han preferido proteger los pozos, que es a lo que iban. Es decir, el señor Blair y el señor Bush, que eran socios, iban a por el petróleo. Lo único que, claro, no se esperaban que iban a tener tal resistencia los americanos y se acaban de retirar ahora los ingleses hace muy poco tiempo, ya se están retirando las últimas divisiones, ya porque Gordon Brown lo ha prometido. Se están retirando. Entonces, ¿qué pasa? Esos puestos los están ocupando
compañías privadas estadounidenses. Otra vez no la gente de Blackwater, porque los han echado de Irak por asesinato, porque mataron a cantidad de gente de forma indiscriminada. Es más, muchos de ellos están siendo juzgados actualmente en Estados Unidos por asesinato, y están ocupándose, digamos, de la seguridad o de la cobertura a las compañías privadas americanas. Ya, de eso quería hablar algún día contigo, los Blackwater. ¿Qué es eso? ¿Es una compañía privada de seguridad americana que están metidos en la guerra? Sí, además te contaré sin que nadie nos escuche. No nos escucha nadie. Sin que nadie nos escuche, que hace una semana los Blackwater han estado en España entrevistándose con gente del Ejército, de Guardia Civil, para reclutar españoles para Blackwater. ¿Sí? Sí. ¿Y qué son? ¿Una compañía privada, pero de alto nivel? Sí, Blackwater es una compañía montada por un tío que fue muy inteligente, un tío estadounidense, norteamericano, que juntó a todo una gente que salían de los cuerpos de operaciones especiales estadounidenses para formar una compañía privada, una compañía de seguridad privada. Lo que pasa que de seguridad entre comillas, es decir, esta gente, la primera operación que hicieron fue la operación con el Katrina, con el famoso, con Nueva Orleans, donde ya parece ser que tuvieron las primeras denuncias de abusos de autoridad, porque son personal civil, no son del ejército ni de la Guardia Nacional. Y las últimas fechorías que han hecho en Irak fue que entraron en una ciudad al norte de Bagdad y se liaron a tiros con la población civil, y creo que mataron a 25 civiles iraquíes que no iban armados. Ellos decían que habían recibido disparos. El FBI investigó todo el caso, investigó el caso de los tiroteos, de qué lado venían los tiroteos, etcétera, como el CSI, sí. Y descubrieron que no había habido ningún tiroteo, que los disparos que había en esa ciudad eran solamente de la gente de Blackwater, y creo que se han condenado a cadena perpetua a varios de ellos ahora en Estados Unidos por crímenes de guerra. Ya, son gente, esos tipo Rambo, salvajes, bien sí, con mucho entrenamiento. Con mucho entrenamiento, porque los entrena el ejército americano. Lo que pasa es que, claro, que ahora también están empezando a reclutar en el extranjero a británicos, y son siempre gente que han pertenecido a cuerpos especiales, como aquí podría ser, por ejemplo, pues los GEOs. Yeah. Los GEOs o los guardias civiles de la UEI, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, son unidades que cuando llegan a unos años los retiran o los pasan a otros destinos más tranquilos. Ya no tienen que saltar desde helicóptero, ni rescatar rehenes, ni nada. ¿Qué pasa? Que esa gente sigue teniendo mucha experiencia en combate. Entonces reciben propuestas de estas compañías como Blackwater para reclutarlos, para mandarlos a Irak, por ejemplo, o para proteger, si tienen que proteger a un embajador o a un comisionado o a un político iraquí. Entonces utilizan a los Blackwater como escoltas. Pero es que, claro, un mes de un Blackwater en Irak pueden ganar aproximadamente unos $30,000. Serían unos 5 millones de pesos. Sí. Y dices que han estado en España. Sí, han estado hace una semana en España entrevistándose con gente de altos cargos de ejército, Guardia Civil, para ver si a lo mejor les interesaría a exmiembros de estos cuerpos entrar en Blackwater. Radio Nacional de España te invita a vivir una experiencia única. Estate atento a la sintonía del programa. Sensaciones únicas te esperan. Una nueva emisión histórica del Espacio en Blanco, desde el centro mismo del misterio. Solo aquí podrás escucharlo, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Y si quieres un consejo, no te lo pierdas. 2:41, no os lo perdáis. 1:41 en las Islas Canarias. Seguiremos informando de esa nueva experiencia del Espacio en Blanco. Eric, antes de pasar a la segunda parte, que hablaremos un poco de la ONU, has nombrado Al-Qaeda. Cuando nos llegan informaciones de los informativos aquí en la televisión que vemos, siempre es Al-Qaeda. ¿Qué pasa con Al-Qaeda? ¿Están todo el tiempo atentando en Irak, o que todos los atentados se los dan a Al-Qaeda? Bueno, es que ahora, es decir, Al-Qaeda no es un grupo, ya lo hemos hablado. Ya, es una marca. Es una marca, es decir, es que tú tienes un grupo de amigos, para que la gente lo entienda rápidamente, tú tienes un grupo de 5 amigos que queréis cometer un atentado, sois de religión musulmana, entonces me llamáis a mí, que soy Al-Qaeda y que tengo dinero,
y me decís, oye, Eric, ¿me prestas dinero porque queremos cometer un atentado en el metro de Londres o en un autobús en Tel Aviv, etcétera? Así funciona realmente. ¿Qué pasa? Que el problema de Al-Qaeda como tal es que Al-Qaeda se ha infiltrado porque era lo que ellos, los americanos me explicaban, Eric, es que, por ejemplo, si tú quieres entrar en la Guardia Civil o en la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía aquí en España, pues tú tienes una serie, un número de carnet de identidad, y a través de ese carnet de identidad la policía o la Guardia Civil puede saber si tú tienes antecedentes penales para incorporarte a la policía. Te dicen, no, es que tú asaltaste un banco en el año 82, entonces no puedes entrar en la policía o en la Guardia Civil, porque no, tienes que tener la ficha de antecedentes penales limpia. ¿Qué pasa? Que durante la guerra del 2003 todos los archivos históricos de los ciudadanos de Irak se destruyeron. Claro, yo salí un sábado por la noche de Irak, y ese sábado a ellos ya por la mañana los americanos les habían dado el estado de máxima alerta porque les venía un ataque contra ellos. Entonces ellos estaban todos en alerta. Entonces por eso me sacaron a mí de Irak el sábado por la noche. Pues el domingo a primera hora, a las 9 de la mañana, hora de Bagdad, hubo un gran atentado con un camión bomba contra la zona verde de la administración iraquí, donde murieron 200 personas y 580 heridos. ¿Qué pasa? Hace unos días se ha comunicado que los estadounidenses han detenido a 68 agentes de la policía iraquí. A 68. ¿Estaban implicados? Estaban implicados. Claro, ¿qué pasa? Que la zona verde es una zona de alta seguridad donde están todos los edificios de la administración iraquí, pero también hay edificios, pues está nuestra embajada, está la embajada de Gran Bretaña, embajadas muy delicadas, embajada de Alemania, la embajada estadounidense. ¿Qué pasa? Que para entrar en esa zona tienes que pasar fácilmente unos 11 o 12 controles militares para poder entrar en la zona verde, ¿no? Yeah. Que además no se salva a nadie, es decir, yo iba con los estadounidenses y los estadounidenses cuando entraban en vehículos estadounidenses blindados tenían que mostrar su documentación militar para seguir pasando los diferentes controles. Es decir, ¿cómo han pasado ese camión bomba cargado de explosivos a la zona hasta el Ministerio de Defensa, que fue lo que volaron? Pues han entrado porque la policía iraquí les ha dado cobertura porque están infiltrados. Ya. ¿Y Bin Laden a todo esto dónde está? Pues yo creo, también sin que nadie nos escuche, yo te diría que está muerto. Sí. Pero yo creo que a nadie le interesa decir que está muerto. Yeah. A los americanos no les interesa decirlo porque si dicen a los americanos por la mañana en el Washington Post o el New York Times, Osama Bin Laden está muerto, ¿cuál puede ser el problema? Que la opinión pública americana le diga a Barack Obama, le diga, bueno, pues tráete a los americanos para acá, ¿no? Claro. Abandonad de Afganistán y abandonad Irak, porque todo esto se organizó por ellos, con el tema del eje del mal famoso, con el tema de Osama Bin Laden. Y luego yo creo que los musulmanes tampoco les interesa, los islamistas tampoco les interesa mostrar el cadáver de Osama Bin Laden, pues porque siguen teniendo el mito de que el gran Osama Bin Laden todavía está vigilante y todavía sigue controlando los hilos de Al-Qaeda y de la guerra del Islam y de la yihad. Y realmente, pues yo creo que, es decir, en el año, siempre lo hemos comentado, en el año después del atentado del año 2002, ya los americanos encontraron en las cuevas de Tora Bora aparatos de diálisis, porque él necesitaba diálisis. Yo no creo que lo tengan tan fácilmente. Yo creo que estará muerto. Ya. Sí, un individuo allí con diálisis y con eso. Imagínate, en cuevas. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Nos queda todavía un poquito por analizar con Eric Frateni esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar algo. Seguimos con este tema. No hace mucho tiempo, la humanidad asistía a uno de los sucesos más trágicos en la historia de la cultura humana. Esta es parte de la narración que se hacía en los informativos de todo el mundo. El famoso Museo Nacional de Irak, que albergaba un tesoro cultural invalorable de colecciones sumerias, acadias, babilonias y asirias, además de textos islámicos únicos, fue completamente desvalijado en medio del caos que reina en Bagdad. El edificio que albergaba el museo era la imagen de la desolación, con las vitrinas rotas, los vidrios esparcidos por el piso
y restos de potes de cerámica resquebrajados por doquier. En un frenesí de saqueo de objetos culturales, los vándalos que desvalijaron las oficinas del gobierno y comercios después del desplome del régimen de Saddam Hussein cayeron sobre el museo sin que nadie los detuviera. Desaparecieron tesoros irreemplazables de la cuna de la civilización occidental. Todo lo que podía llevarse a mano desapareció del museo. Recipientes de oro, máscaras rituales, tocados reales, liras incrustadas de joyas, artefactos invalorables de la antigua Mesopotamia. Esta es la propiedad de esta nación y el tesoro de 7000 años de civilización, se lamentó Ali Mahmoud, un empleado del museo. Ahora, todo ha desaparecido. Era el fin de uno de los patrimonios más importantes de la cultura de la humanidad. El fin de un recuerdo, quizás el fin de un mundo. ¿Te imaginas lo que debía haber sido ese museo, Eric? Joder, madre mía. ¿Tú lo viste? No, yo nunca entré. Nunca entraste. Yo nunca entré, he estado ahora. Ahora lo he visto. Ahora hay un carro Abrams, un carro de combate estadounidense sellando la puerta con el cañón mirando hacia abajo. Hay una fotografía que yo tengo en el álbum de fotos que te he traído y está apuntando hacia afuera, es decir, y ahí están todos desplegados los americanos y no se puede entrar en el museo. A nosotros nos dejaron entrar, pero por supuesto no está abierto. Los americanos nos contaron que habían instalado cajas blindadas especiales en el museo, las habían traído desde Estados Unidos y habían instalado, ya todo el parte del tesoro del museo no está expuesto, están las vitrinas vacías, están dentro de las cajas de seguridad. Debió ser un saqueo tremendo, ¿no? ¿Cuántas piezas desaparecieron? Pues mira, desaparecieron los primeros, en 3 días desaparecieron unas 3000 piezas, casi. Y se han recuperado unas 1200 piezas. Hay 1800 que están por ahí. Está habiendo bastante, no sé si debería decirlo por radio, pero hay bastantes operaciones en marcha de muchas policías europeas para recuperar piezas, esperemos que en una cuestión de meses. Ya. Los soldados americanos se llevaron también alguna que otra pieza, ¿no? Sí, muchas piezas. Las recuperadas son principalmente porque se las llevaban los soldados estadounidenses. Claro, estaban las monedas por el suelo, las monedas babilónicas, las tablillas babilónicas estaban en el suelo. Entonces, claro, los americanos se las llevaban de recuerdo, porque los americanos no sabían lo que era aquello realmente. Pero claro, tú sabes que tú y yo, que somos unos amantes de los museos, es muy tentador. Imagínate que hay una guerra, yo siempre lo explico, imagínate que hay una guerra en Madrid y queda el Museo del Prado desvalido, o el Museo Arqueológico Nacional, que es una maravilla, o la Biblioteca Nacional, donde tenemos los atlas de Ptolomeo. Pues claro, dices, caray, ¿qué hago? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? ¿Tú qué harías? Joder, no contestes. No podría decírtelo. No contestes. Yo me imagino que me las llevaría. Para luego devolverlas. Sí. Porque sabes que contigo están seguras. Claro. Yo luego sí que las devolvería. Sí. Yo sí que las devolvería. Yo también haría algo parecido. O las entregaría en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Ya. Déjame... si el museo está así, el resto del país está machacado, ¿no? Sí, bueno, es que sí, eso es un museo, imagínate cómo está el país. El país es el caos absoluto. Ahora mismo Irak es el caos, o sea, es que no hay nada. ¿Qué va a pasar cuando llegan los americanos? Más caos. Ahora es el caos, porque los americanos no pueden controlar, es incontrolable. O sea, los americanos ahora lo que están haciendo es intentando que a ellos el caos que ellos han generado, porque lo han generado ellos, pues que no les afecte. No les afecte el caos, es decir, que no les afecte es que no tengan, porque bien es cierto es que han reducido el número de bajas. En una zona, en una época dura, pues a lo mejor en 11 días hubieran tenido
300. Ellos, los americanos. Los americanos habían tenido 200, 300 muertos. Ahora van por 6.800 muertos en total en la campaña de Irak, los americanos. Los británicos creo que llevan 1.500 o 1.600 muertos, soldados muertos. Es decir, ahora lo que están intentando es que el caos que yo te digo que sucede ahora mismo en Irak pues no les afecte tanto, no tengan tantas bajas. Y para ellos es un éxito también. Es que para la mentalidad española es una tragedia, sería una tragedia. Pero para la mentalidad americana, el solamente tener 57 muertos como tuvieron los 11 días que yo estuve es un éxito para ellos. ¿Sí? Sí, sí. Los americanos son muy suyos. ¿Y qué hace la ONU en toda esta historia? La Organización de Naciones Unidas. Pues la ONU intenta... Espera, ¿escribiste un libro tú? ¿Cómo se llama el libro? ONU, Historia de la Corrupción. ¿Qué pasa? ¿Que hay mucha corrupción en la ONU? Pues sí, hay mucha. Vamos, yo escribí un libro que se llamaba, por los 50 años de Naciones Unidas, escribí un libro que se llamaba ONU, Historia de la Corrupción, donde relataba desde su creación hasta la operación Petróleo por Alimentos, con el tema de Irak, de cómo se forraron los altos cargos de los altos cargos primero de Pérez de Cuéllar, después los altos cargos de Boutros Ghali, después los altos cargos de Kofi Annan, y no solo los altos cargos de Kofi Annan, sino el hermano de Kofi Annan, el primo de Kofi Annan. ¿Hay pruebas de ello? El sobrino, sí. Lo que pasa es que, claro, el problema que tiene Naciones Unidas es que no tiene una legislación clara. Es decir, yo contaba casos, por ejemplo, pues mira, yo conté el caso en el libro, yo contaba el caso de Ruth Lubbers, el alto comisionado para los refugiados. Y yo contaba en el libro ya en aquel entonces, cuando él todavía era alto comisionado, que había intentado violar a una funcionaria británica en un despacho. Estuvo a punto de violarla. Y entonces, bueno, cuando salió el libro famoso, me amenazaron con demandarme. El alto comisionado de Ginebra amenazó con demandarme. Y finalmente Ruth Lubbers tuvo que dimitir porque no era una. Yo me había equivocado en el libro, eran 6 funcionarias que había intentado tocarles el trasero. Y entonces el tema fue que, claro, eso en una legislación normal, un alto cargo, imagínate en España, intenta violar o va a un juicio. Va a un juicio, se presenta ante un juez y cumple una sentencia. Pero claro, cuando el delito está cometido dentro de una organización como las Naciones Unidas, pues el señor Ruth Lubbers creo que está ahora de asesor político del primer ministro de Dinamarca, creo. Ya. Nos quedan 3 minutos para terminar, Eric. Mucho mamoneo, entonces. No sirve de nada la ONU. Mucha gente me ha hecho... Bueno, es que les iba a preguntar a un tipo que yo estoy en contra de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es como un edificio, se han preocupado durante 50 años, es un edificio enfermo. Yo siempre lo explico así, es como un edificio que tiene aluminosis, la enfermedad de los edificios, que en vez de tirarlo y volverlo a restablecer, a reconstruir, lo único que se hace es ponerle paneles de lujo y alfombras persas. ¿Qué pasa? Que el edificio sigue enfermo y sigue habiendo la misma corrupción. El secretario ahora no ha estudiado muy bien ahora la actual ONU con el nuevo secretario general, con Ban Ki-moon, pero con el anterior, hasta el anterior, que sí que lo estudié muy bien, eran unos casos escandalosos, o sea, a niveles del vicesecretario general de Asuntos Financieros, Luis Andrés Gómez, porque ya daba nombres y apellidos, Luis Andrés Gómez intentó violar a una funcionaria estadounidense en su despacho, pues se ve que les gusta. Intentó violarla. Y entonces el FBI les dijo que no se preocupasen, que como el territorio, la ONU tiene inmunidad diplomática. Pero los del FBI le dijeron que no tenían ningún problema, que en cuanto saliese el edificio estaba en territorio de Nueva York y iba a ser detenido. Entonces, ¿qué hizo el señor Boutros Ghali? Lo nombró embajador de la ONU en Argentina, porque este señor es argentino. Y creo que el último cargo de este señor es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento argentino. Qué curioso. Y la cantidad de dinero que nos gastamos en eso. Bueno, es que descubrí que este señor seguía cobrando su sueldo de vicesecretario general de Naciones Unidas porque es que el tema de este señor es que era íntimo amigo de Boutros Ghali. Y todo es así. Todo en la ONU es así. Hablaremos algún día de ello, ¿te parece? Tenemos que hablar mucho de este tema. Yo soy muy crítico, ¿eh? Tenemos casi que despedirte. ¿La próxima guerra dónde va a ser? Sí, aparte de Afganistán, que ya está liada, ¿en Pakistán? No sé, es que como... ¿Irán? Mira, además aprovecho para darte una respuesta... porque se cumplen 8 años, ahora se cumplen 8 años de la muerte de un gran amigo mío, de Julio Fuentes, el corresponsal del Mundo, que cubrimos muchísimas guerras. Curiosamente leía en el periódico que se cumplen 8 años de su muerte, ¿no? Y Julio me decía, joder, tío, fíjate al trabajo en el que nos dedicamos tú y yo. Y yo le decía, ¿qué? Dice, periodistas de guerra. Y digo, ¿y?
Dice, Eric, que nunca tú y yo no nos vamos a quedar sin trabajo. Nunca en paro, ¿verdad? Nunca nos vamos a quedar en el paro. Ya. Y él murió en Afganistán, que lo fusilaron. Ya. ¿Y no crees que puede ser Irán, Pakistán? No, yo creo que Irán, la gente tiene mucho miedo a meterse con Irán. Y Barack Obama no se va a meter en Irán. Es más, tú sabes que cuando yo estaba cuando he estado en Irak, los israelíes estaban reuniéndose secretamente en el Cairo con los iraníes. Ya. Los israelíes. Seguiremos hablando de ello. Eric, un placer. ¿Dónde podemos localizar esos libros, tu página web y todo eso? Tengo unas ganas al siguiente libro ese. ¿Qué ganas tengo? Rápido que... ericfratini.com. Y luego, efectivamente, al final, muchos oyentes tuyos me han dicho, oye, ¿y vas a colgar al final los libros? Sí. Están colgados, hay 10 libros míos colgados en bubok.com, bubok.com, y ahí tienen 10 libros míos para descargarse en ebook. Un placer estar contigo. Un placer, el placer es mío. He disfrutado un montón. Hola, buenas madrugadas. La segunda cita del programa. El segundo viaje está ya listo. 2 nuevas horas para explorar universos desconocidos se abren a partir de ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Nos vamos a la búsqueda de nuestro invitado. Ayer estaba en el Cairo, hoy está en los Pirineos. Josep Guijarro, buenas noches. Muy buenas noches. Qué difícil estoy más abajo de los Pirineos, en el Montseny, que también es un lugar encantador, mágico, en un magnífico establecimiento muy chiquitito, el Chalet de la Coromina, en donde hoy se ha celebrado una especie de extraño ritual de celebración. ¿Sí? Después de 3 años de estar inaugurado este local, por azares del destino, por cuestiones a veces relacionadas con la serendipia o la casualidad, uno de los clientes pues que se enamoró de este lugar, pero no específicamente del recinto, sino de la localidad Viladrau, conocida por sus aguas seguramente en toda España, se ha dedicado a hacer una especie de, llamémosle, ruta por las fuentes que rodean a esta localidad, que son concretamente 8, y en todas ellas se ha dejado guiar por la influencia de las mujeres de agua, de las hadas, por así decirlo, que marcan los puntos energéticos de este lugar. Y así es como nos hemos reunido hoy a hablar de seres féricos y de otros seres de gente menuda que hay en el mundo, que hay en el universo, aquí en este rincón, que dicho sea de paso es donde más brujas se ejecutaron en Cataluña, en Viladrau. Que a ver las águilas. No me has dejado presentarte. Flamante director de Rutas del Mundo, director también de Penthouses. Sí. Y director o creador de una página web que se llama www.los32rumbos.com. Aparte de compañero, ¿sigues haciendo radio en Radio 4? No, lamentablemente, bueno, lo sabéis bien porque formáis parte de la Casa de Radio Nacional de España. La situación en Cataluña ha cambiado muchísimo y estamos bajo mínimos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas de la crisis. Compañero del Espacio en Blanco también, que de vez en cuando se acerca a contarnos cosas. Ya nos contarás luego en la segunda parte que has hecho en el Cairo, que acabas de llegar, pero ¿crees que hay fuerzas en el mundo que están tratando de homogeneizar a todo el planeta? Porque de repente, si cierras los ojos y apareces en Lima, en la parte rica, claro, y yo que sé, en Madrid o en Barcelona o en Johannesburgo, parece que todos son los mismos sitios, ¿no? Bueno, no sé en el sentido en el que me haces la pregunta, pero... Me refiero a que hay las mismas sitios de cola para comer hamburguesas, pizzas, etcétera, bueno, eso se llama globalización. Y la gente viste igual, van de la misma historia. Eso se llama globalización. Sí, se llama globalización. En todas partes, pero por eso te preguntaba en qué sentido me lo decías, porque sí es verdad que viajes donde viajes, hoy día hay una especie de corriente de pensamiento o de convencimiento generalizado de que estamos en un momento de cambio y de transformación muy importante. Y ya sea en lugares de supercivilización y desarrollo tecnológico, como en los más humildes pueblos del planeta, o sea, de África, de América, de Oceanía o de Asia, nos vamos a encontrar con esa sensación de que estamos en un momento de cambio, que me imagino debe ser un proceso de conciencia muy parecido al de que reunió o rodeó al ser humano en los albores del año 1000,
cuando todo el mundo creía que iba a producirse de forma inminente un fin del mundo, ¿no? Además, hay un cierto bombardeo mediático que contribuye a esa especie de transformación repentina. Algunos sí hicieron los deberes en su día y se prepararon para esa especie de examen de conciencia. Otros es ahora que empiezan a preguntarse, pero va a pasar algo el 2012, pero van a ocurrir, y empiezan a buscar claves allá donde quieran, las van a encontrar, pero no hace falta que se vayan al mundo maya, no, es que las pueden encontrar al lado de su propia casa, porque en definitiva esas sintonías, esas energías, esas confluencias astrales se hallan dentro de todos nosotros. Lo único que hace, nosotros somos los receptores de esa información, lo único que a lo mejor no teníamos el nivel de conciencia necesario pues para asumir o para comprender 100% la verdadera intensidad de ese mensaje. Hablando del mundo maya, en la segunda parte del programa nos vamos a conectar con unos compañeros que están ahora mismo en el DF, acaban de llegar del mundo maya y nos van a contar las últimas noticias de cómo están allí las cosas. No me has contestado, sí me has contestado en parte, pero te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Crees que hay algún tipo de interés por homogeneizar la cultura? Porque todos seamos iguales, compremos las mismas cosas, veamos lo mismo, bebamos lo mismo. Es una forma de mantener alineada a la sociedad, y el hecho de que tú te puedes estar en Johannesburgo, como decías, o puedes estar en Ciudad de México, o puedes estar en Miami, o puedes estar en Barcelona o Madrid, y puedes encontrar las mismas franquicias, puedes tener una misma moneda prácticamente en buena parte del mundo, etcétera, es eso que en un momento dado se encerró bajo el concepto de nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial económico, político, social, que en definitiva buscan nuestros gobernantes, pero yo llego más allá y empiezo a decir si por encima de esos gobernantes, sean familias oligárquicas, sea quien sea, no tejieron en su día un plan para que esto fuera lo que es hoy. Lo que pasa es que eso que tejieron, eso que idearon, tengo la sensación de que se les ha ido de las manos, se les fue de las manos ese experimento. Y hoy día en el que esta situación de no solo crisis económica, también crisis espiritual, crisis a título político, crisis a nivel social, en definitiva, nos está llevando a situaciones a lo mejor que estos gobernantes ocultos, este gobierno invisible no tenía conceptuado, ¿no? Sí, en efecto, alguien tiene una voluntad férrea de que todos caminemos a una, de que estemos contrarios, de que no salgamos de casa, porque está muy bien tener redes sociales y tener internet y estar comunicados, pero parece que todo se encamine definitivamente a tenernos bien controladitos, bien cerraditos y que produzcamos lo que tengamos que producir, pero bien controlados. ¿Estás diciendo que hay gobiernos invisibles que nos controlan? Sí. Vale. Afortunadamente, tú lo sabes bien porque te estás pegando muchas vueltas por el mundo, hay lugares donde la gente se niega a ser igual, ¿no? A vestir igual, a llevar los vaqueros, a comer las mismas cosas, ¿verdad? Pero a veces porque no pueden. Es decir, el poder de ese gobierno invisible es tan importante, o ha sabido montar también jugando con la ambición, jugando con la envidia, jugando a generar falsas necesidades, que a veces en los lugares más desfavorecidos del planeta, donde es difícil mantener, digamos, la dieta porque no hay para comer todos los días, y sin embargo ves a niños, esto me ha pasado en Nicaragua, ¿no? Entrar en casas de chapa donde está viviendo la gente, que no hay una cama donde tenderse porque duermen en una hamaca, donde apenas hay muebles, y sin embargo tener una PlayStation. ¿Sí? Y me llama poderosamente la atención porque se rinden en definitiva a ciertas comodidades o a ciertas cosas pues que son chocantes cuando existen otras necesidades más inminentes, pero sin embargo tienen otro orden de valores y otro orden de cosas que en efecto pues les resbala olímpicamente el orden que pueden establecer, porque no sufren las cosas como las podemos sufrir nosotros, ¿no? Ya, me refería quizá a ese grupo diferente, a lo mejor el mundo árabe, ciertos grupos indígenas en América Latina. Tú dices que porque no pueden. Hay algunos que quizá hayan adquirido conciencia y porque no quieran. Hombre, en el mundo de
las tribus, en efecto, el planteamiento es distinto, ¿no? En la medida en la de que sus parámetros, sus valores, su forma de vida, nada tiene que ver con el capitalismo, nada tiene que ver con las sociedades que nosotros conocemos, y se mueven por otros parámetros. De entrada, porque el mundo árabe, por ejemplo, rinde iba a decir culto, no es la palabra culto, es un respeto, un idealismo a la figura de su imán, de su consejero espiritual, y lo que dice el imán tiene mayor valor y mayor poder que lo que puede decir el político de turno. Y lo mismo ocurre en las tribus centroamericanas, donde el chamán sigue siendo el consejero que de verdad, digamos, tiene en sus manos el destino de su tribu. Como esas dos figuras, existen muchas otras en muchas otras culturas que evidentemente no se rigen por los parámetros del mundo occidental, que mandan a la rebelión porque desde antiguo, no sé si objetiva o subjetivamente, han tenido un nivel de conciencia diferente para asumir los retos que les plantea la vida, para asumir los retos de la supervivencia, para asumir los retos de lo que es su entorno, su hábitat, que no es obviamente el cemento, ni los coches, ni todas estas cosas, sino muchas veces la ley de la selva, la ley del desierto, el caso de los tuaregs, por ejemplo, y muchas cosas parecidas. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Queremos llevaros de viaje. Afortunadamente hay partes del mundo que se resisten a esa globalización. Vamos a tratar de mostraros algunos misterios de lugares donde las cosas son curiosas. Detrás de esa introducción seguimos contando los asuntos. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Acabas de llegar ayer, ¿llegaste del Cairo? Sí, señor, hace muy poquitas horas todavía. ¿Y qué tienes todavía el olor de las sisas y del tráfico del Cairo, de la contaminación de la ciudad y del encanto que tiene, ¿no? Bueno, además me tocó vivir un encuentro de fútbol de alto riesgo, como era el Egipto-Argelia, y las calles, ya de por sí caóticas habitualmente, eran doblemente caóticas, porque a los vehículos, a la ausencia de semáforos, tú lo sabes bien porque la has visitado, es una urbe seguramente la más grande, como decías, del mundo árabe, 17 millones de habitantes, que se dice muy pronto. Pasa un poco como Estambul, que tiene más o menos ese censo, y sin embargo apenas hay semáforos en la ciudad, lo cual hace que el sonido habitual del Cairo sea el de los claxons, de los vehículos que circulan de un lado a otro, entre bicicletas, motocicletas, algún que otro animal, etcétera, etcétera, etcétera. El Cairo bien merece varias visitas. ¿Qué te llevó al Cairo en esta ocasión? Bueno, un tema poco esotérico, como era la inauguración de un hotel de una cadena española, pero aproveché en este caso la estancia para hacer varias visitas pendientes, ¿no? Para mí el Cairo era una especie de, te diría, asignatura pendiente, después de cosas que ahora serían largas de explicar y muy complicadas que habían hecho que me mantuviera alejado de la capital de Egipto. Y hace, pues eso, 72 horas estaba ahora mismito pues frente a la pequeña estatua de Keops, que es, fíjate, una estatua de 7,5 centímetros por 2,5 de ancho y casi 3 centímetros de profundidad. O sea, una mierda estatua, con perdón. ¿Y dónde estaba la estatua? Está en el museo egipcio. Ah, claro. Ya me extrañaba. Es la única que hay de Keops, y como es esa birria, por si alguien la quiere buscar, porque no está muy destacada, está en la sala de la reina Hetepheres, en una pequeña vitrina, pasa inadvertida a todo el mundo, y es personaje que supuestamente, según la historia, construyó la Gran Pirámide. Efectivamente. Y entonces yo divagaba acerca del enorme contraste que significaba eso, ¿no? La construcción más grande, más importante de todo Egipto, 147 metros de altura, para la estatua más mísera y más enana en marfil que había dentro de ese museo, que es un museo, tú lo sabes bien, Miguel, hipnotizante. Además tenía una fortuna esta semana el museo, y es que han llegado de nuevo a casa, por así decirlo,
muchos de los objetos del tesoro de la tumba de Tutankamón. Sí, estaban por ahí fuera de gira, ¿no? Y los han traído de nuevo. Efectivamente, y entre ellas la hipnotizante, que estaba hasta ahora en el Museo Británico, máscara de Tutankamón, que es una verdadera belleza. ¿Ya la habías visto antes? No la había visto, era la primera vez que... ¿No habías estado en Egipto salvo esa vez que fuiste al aeropuerto? Efectivamente. No me digas. Efectivamente. Y entonces quedé verdaderamente hipnotizado por la maravilla de esa máscara de Tutankamón. Uh-huh. Está bien que alguien con ojos nuevos, que no ha estado muchas veces en Egipto, nos cuente alguno de los tesoros. ¿Qué otros tesoros has encontrado? Bueno, evidentemente te hacía esta introducción porque antes de ir al Museo Egipcio había estado en la meseta de Giza y me había enfrentado, evidentemente, como todo viajero, como todo turista, a las pirámides de Giza. La más conocida es la de Keops, pero como bien sabéis hay otras dos que merecen la atención, la de Kefren y la de Mykerinos. La de Mykerinos hoy día está cerrada, está en una fase de restauración. Hay un empaño, no sé si es hasta cierto punto extraño, al menos en todas las que he podido visitar ahora, que se están restaurando la parte exterior de las pirámides. Y cuando digo restaurando es que están poniendo una capa de piedras, están alisando literalmente las pirámides. Ocurre ahora que están en esa fase con Mykerinos, pero en Saqqara, la que es considerada seguramente la primera construcción en importancia de la humanidad, la pirámide escalonada de Djoser, está en esa misma fase de restauración, colocando ladrillo por ladrillo lo que viene siendo esta pirámide, que concretamente, si no me falla la memoria, creo que Saqqara tiene como 53 metros de altura, que tampoco es que sea una pirámide muy pequeña. Y bueno, es algo que me ha sorprendido sobremanera, y que están haciendo también con la Esfinge. Estos tres complejos configuran, nuestros oyentes seguramente lo sabrán bien, uno de los misterios importantes de Egipto, porque en la sala que antes mencionaba de Hetep Jerez en el Museo Egipcio, si uno se da la vuelta después de mirar a esa pequeña estatua de Keops y mira hacia el lado opuesto, encontrará en la pared una fotografía aérea. Es la fotografía de la meseta de Giza, que sirvió de base o de inspiración mágica a Robert Bauval para formular su teoría de Orión, aquella por la cual las dos pirámides de Keops y Kefren, que siguen una diagonal de 45 grados, y el ligero desvío de la de Mykerinos, guardaba una relación intensa con la constelación de Orión. Él llegó a decir que perpendicular a esas pirámides, hace 10.500 años, las estrellas estaban justo en ese punto, como si los constructores de las pirámides, que no me atrevo a decir egipcios por la antigüedad, 10.500 años, hubieran querido plasmar en el suelo una suerte de mapa del firmamento, mapa que completaba en este caso la estela del Nilo en correspondencia como trasunto de la Vía Láctea, ¿vale? Y rematando todo ese complejo, la Esfinge, una Esfinge que mira hacia el este, y mira al este porque el día del solsticio de primavera el sol aparece entre solsticio de verano, perdón, el sol aparece entre sus ojos. Pero lo curioso es que lo que queda detrás, lo que queda a su espalda, es nada menos que la constelación de Leo. Era importante para la agricultura de los habitantes del Valle del Nilo, pero implicaba un conocimiento astronómico importante, y lo que es también singular, Leo, un león, es lo que representa el cuerpo de esa pirámide. Y hay quienes aseguran que el rostro que hoy día vemos, que fue atribuido a Kefren, en realidad se esculpió a posteriori, porque la cabeza original que habría tenido esa esfinge era también un león, un animal significativo dentro de la
mitología egipcia y desde luego desde el ámbito astronómico, porque marcaba un hecho estacional importante y singular para la agricultura. Una agricultura que, como bien sabes, debe su base a las crecidas del Nilo, hoy ya pasadas por agua, entre comillas, debido a la regulación que la presa de Asuán hace de las crecidas de este río. Radio Nacional de España te invita a vivir una experiencia única. Estate atento a la sintonía del programa. Sensaciones únicas te esperan. Una nueva emisión histórica del Espacio en Blanco desde el centro mismo del misterio. Solo aquí podrás escucharlo, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Y si quieres un consejo, no te lo pierdas. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. No os lo perdáis, os seguiremos informando. 900-137-137 nuestro teléfono. Estás diciendo, Josep, por resumir y sintetizar, que las 3 grandes pirámides Keops, Kefren y Mecerinos no las construyeron los egipcios, que representan un mapa del cielo en la tierra y que son mucho más antiguas de lo que nos cuentan. Claro, hay además un hecho importante que cualquier turista puede constatar visitando la gran esfinge que está frente a la pirámide de Kefren. Observará algo que va a quedar camuflado dentro de muy poco tiempo porque, como digo, se está restaurando todo el cuerpo del león, colocando ladrillos. Qué feo lo están dejando, ¿eh? Sí. Bueno, feo porque uno lo que espera es ver la cosa original, no la historia restaurada, ¿no? Y es evidente que la erosión que ha sufrido este monumento, una erosión brutal, es un tanto singular. No es una erosión como la que podemos ver en otros lugares del desierto, producido por la arena, por el viento, por el paso de los siglos, teniendo en cuenta además que hasta el siglo XVIII-XIX la esfinge estaba prácticamente enterrada hasta la altura de los hombros. Recordemos que Napoleón, cuando llega allí y bombardea, según la leyenda, porque esto también está puesto en duda, la cara de la esfinge, porque había una suerte de elementos que le daban como mal augurio, pues las representaciones, las litografías que podemos ver, no vemos el cuerpo prácticamente de la esfinge. Este estaba enterrado, y estaba enterrado porque el paso de los siglos había hecho esto. Sin embargo, hay un estudio muy interesante de un británico que es geólogo para más señas y que se llama Robert Schwartz, que en un libro traducido por nuestro común amigo Nacho Ares en español bajo el nombre de Escrito en las rocas, asegura que esas erosiones de la esfinge son un producto del agua. Y ahora sé que todos estaréis pensando, ¿agua en Egipto? Bien, agua en Egipto ahora no, pero por lo visto hace 10.500 años allí en la meseta de Giza podía existir ese agua causante de la erosión. Pero hay más. Lo verdaderamente alucinante es constatar, como muchos relatos, no solamente de Egipto, también de Mesopotamia, de otros lugares del planeta, la famosa historia de Gilgamesh, por ejemplo, hablan de un diluvio, que ese diluvio se ha intentado datar y se ha ubicado en un periodo histórico de 10.500 años. Por lo tanto, todo parece coincidir, una de dos, o en que las pirámides son, en efecto, mucho más antiguas de lo que la historiografía las atribuye, o que, vamos a ser benévolos, a lo mejor fueron posteriormente construidas y, sin embargo, quisieron marcar un hecho acaecido en un momento determinado de la historia. Mi opinión personal es que son mucho más antiguas, porque además hay algo singular en ellas. Cualquiera que entre en cualquier otra tumba egipcia, que vaya a sacar, a donde hay 103 para visitar, nada más y nada menos, se dará cuenta que todas ellas están repletas de jeroglíficos, que se explica la historia del faraón, que lo que comía, lo que hacía cuando se levantaba. Efectivamente, todas sus cuestiones cotidianas. Cualquiera que entre en Keops, Kefren o Micerino se va a encontrar estancias vacías. Nada.
nada. ¿No os parece verdaderamente extraño que, siendo en el tiempo seguramente las más nuevas, no se den los mismos patrones que han seguido el resto de constructores? Me parece verdaderamente sospechoso, verdaderamente llamativo, y lo que yo llego a pensar es de que lo que hicieron los egipcios es reutilizarlas, igual que los mexicanos reutilizaron Teotihuacán cuando llegaron a México. Es decir, las pirámides ya estaban aquí. ¿Quién las hizo? Ese es el gran misterio. Apasionante escucharte. Estaríamos hablando de Egipto un montón de tiempo. Nosotros nos vamos a final de mes de diciembre, final de año, pasarlo allí. Ya te invitaré yo a que vengas con nosotros al sur y a los desiertos para enseñarte, si me permites, un poquito de ese Egipto. Bueno, de hecho nos hemos concentrado en los faraones, pero tú lo decías en la introducción y es verdad, Egipto en general y el Cairo en particular tienen muchísimos otros atractivos. Desde el barrio islámico, desde la fortaleza de Saladino, desde sus mezquitas que hay para elegir, para dar y vender. No todas están abiertas al público ni pueden ser visitadas, salvo que uno sea musulmán, obviamente. Pero merece la pena empaparse de otras influencias. El barrio copto es una maravilla. Además, tuve la oportunidad, Miguel, y esta sí es una novedad, de dar con las fotografías originales que en 1981 se realizaron a las famosas apariciones de la Virgen que acontecieron en la iglesia de la Virgen en el barrio copto de Egipto. Sí. La recordaréis, son esas que se muestra una especie de copulita y una señora luminosa ascendiendo a los cielos. Estuvimos en la iglesia también con Nacho, es uno de los muchos viajes que hemos hecho a Egipto, y era muy curioso ver todo aquello, sí. Es fascinante porque esa noticia ocupó la portada del equivalente al País en el Cairo. 5 columnas con todas sus fotografías. Hay varios libros editados en árabe acerca de esas extrañas apariciones. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa intervino en aquel asunto y fue considerado como milagro, y es en general muy desconocido para el público en general, que pasa por la iglesia y ni siquiera advierte la presencia de una pequeña fotografía que está a la entrada del recinto, ¿no? Yo creo que, como te digo, hay aspectos verdaderamente singulares de la ciudad, otros muy desconocidos y que en este caso también son reveladores de que no todo en el mundo es maravilloso. Es visitar, por ejemplo, la Ciudad de los Muertos. Efectivamente. Bueno, lo conoces. Sí. Se trata de un receptáculo de inmigración iraní en un momento determinado de la historia, que ante la ausencia de viviendas hay una costumbre islámica, y es que los cementerios que se ubican en las ciudades tienen sus panteones donde periódicamente se va a velar a los fallecidos. Todos esos panteones están ocupados como viviendas, viviendo al lado de los muertos, de ahí que se reciba ese nombre. Es algo que verdaderamente impacta, ¿no? Ver la ropa tendida pues en un mausoleo o ver cómo los niños juegan entre lápidas de difuntos, verdaderamente asombroso. Decían que había hasta 3 millones, una de las veces que nosotros lo visitamos. Nada recomendable el lugar, dicen, evidentemente para turistas. Hasta 3 millones de personas llegaron a vivir ahí, como tú dices, en medio de los muertos. Por terminar, y solamente en Giza, en esa ciudad fascinante se ha encontrado el 20% de los restos, lo que todavía habrá enterrado, la cantidad de sorpresas que nos va a dar el mundo de la arqueología y los nuevos descubrimientos. Bueno, ahora mismo hay un grupo español justamente trabajando allí y con interesantes cosas que contar de una tumba de una mujer, supongo que hacendada, no conozco todavía la identificación, y que muy pronto van a publicar ya sus trabajos. Están en fase de excavación, igual que en Saqqara está en permanente fase de estudio. Ahora mismo estaban pues excavando un pozo profundísimo en una zona acotada a la que no pude tener naturalmente acceso, pero revela que efectivamente vamos a tener muy pronto noticias de nuevos descubrimientos en este lugar asombroso y lleno de magia que es Egipto, ¿no? Seguro. Y atentos al Espacio en Blanco, va a dar algunas sorpresas con todo esto. Estaríamos toda la noche hablando de ello, pero hay más lugares donde queremos viajar esta noche. El segundo módulo nos va a dar algunos datos. Vete pensando algunos de los tuyos favoritos para que nos cuentes.
No hace mucho elegimos las que son las 7 maravillas del mundo. Fueron elegidas junto a las pirámides de Egipto, Petra en Jordania, el Machu Picchu en Perú, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, el Coliseo de Roma, el Taj Mahal en Agra, la Gran Muralla China y Chichén Itzá en México. Se podría pensar que son los lugares más significativos del planeta, pero junto a ellos se alzan otros 10 lugares que todo ser humano debería visitar. Podrían hacerse muchas clasificaciones y elegir muchos destinos del mundo. Podríamos basarnos en los monumentos, o en los paisajes, o en la naturaleza, o en su conjunto. Cada país tiene un encanto especial y algo por el que recordarlo. Por eso se hace tan difícil elegir 10 lugares, aquellos que pensamos que deberíamos de conocer antes de morir. En una encuesta realizada entre miles de personas de todo el mundo, estos son algunos de los 10 lugares que se deberían visitar antes de morir. Una elección difícil, pero Nueva York representa un estilo de ciudad único en el mundo. Otra de las grandes ciudades elegidas es París, la ciudad romántica por excelencia, y junto a ella, Venecia. Venecia es quizás la gran rival de París en cuanto a ciudad representativa del romanticismo. Venecia es pura nostalgia, es belleza en estado puro, es la calidez que se desprende de cada uno de sus canales y la belleza que nos ofrece cada una de las estampas que forman sus puentes y su colosal plaza de San Marcos. Eso es algo que no se olvida. El Masai Mara en Kenia. No todo van a ser monumentos o paisajes. El reino animal también debe tener una cabida. Y es que ver la vida animal en su hábitat natural es una experiencia inenarrable. Contrastar nuestro mundo habitual con la vida de las tribus africanas en plena sabana, indescriptible. No podemos dejar pasar una vida sin integrarnos con aquellos que también comparten con nosotros nuestro planeta y observar y disfrutar de lo que es la vida salvaje en estado puro. El Monte Saint-Michel en Francia. Quizás sea su silueta, la de la abadía levantándose sobre el Mont Saint-Michel, una de las estampas más conocidas por el buen viajero. Allí, sobre su perfil, cuenta la leyenda que los ángeles del cielo hubieron de luchar contra los demonios por el dominio de la tierra, y salieron victoriosos. La abadía desde entonces reina en esa zona, viendo cómo cada día el avance de las aguas la aísla de tierra. La Gran Muralla China, una de las 7 maravillas del mundo por derecho propio, siglos de culturas y tradiciones, siglos de filosofía y de creencias, batallas por un imperio, más de 7.000 kilómetros de colosales murallas levantadas por el hombre. Su creador, Qin Shi Huang, fue quien unió a todos los reinos combatientes en un solo imperio en el año 221 a.C. Y cerramos esta lista de lugares a visitar junto al Cairo, la ciudad de la civilización de los faraones, con Agra, en la India. El Taj Mahal,
recordar la bella historia que dio origen a este templo, recordar aquellos paseos por sus jardines, o el brillo del sol sobre su fachada inmaculada, o la perfección de sus líneas. Pero no es solo por este monumento y lo que significa. Es cierto el dicho de que quien va a la India jamás vuelve a ser el mismo. Caminar por las calles de la India transforma, te cambia. Ver la miseria y contemplar el Taj Mahal es una sensación única que te hace ser más humano. Son algunos de los lugares, pero quizás haya algunos más. Nuestro invitado nos cuenta. Ahí estaba, Josep, un resumen de algunos de los lugares que dicen que debemos de visitar antes de morir. Tú tendrás... La verdad es que no puedo decir ni mu, todos son magníficos. Sí, y seguro que los conoces casi todos. Pero para ti hay otros también, de misterio, ¿no? ¿Cuáles? ¿Praga, quizás, me decías? Praga para mí es seguramente una de las ciudades más bellas del planeta, junto a Estambul, que es otra de mis preferidas, pero tiene un encanto muy especial y lleno de misterios. Si visitáis, por ejemplo, el barrio de Malastrana, vais a encontrar un montón de, llamémosle, símbolos gremiales, que van desde, ¿qué te digo?, el ojo que todo lo ve, hasta el león de Judea, por elementos relacionados con la alquimia, que tienen su simbolismo y guardan sus historias y leyendas relacionadas precisamente con la formación del barrio y con los gremios que se instalaron precisamente en él. Si nos vamos al barrio judío, encontraremos maravillosas leyendas y sinagogas, desde las que relacionan, por ejemplo, la creación del Gollum, esa figura de barro hecha por el rabino Low, con la idea de crear una especie de esclavo que sirviera para hacer las tareas domésticas y que se le descontrola absolutamente porque el mantra, la frase que tiene instalada, no le podía dar de comer el sábado y le da de comer, y entonces, se lía el Cristo. Hay historias estas verdaderamente fascinantes, llenas de misterio. La figura milagrosa del niño Jesús de Praga, por ejemplo, ¿no? Que también está allí, que yo la pondría también como un lugar interesante, lleno de misterio a visitar. Ya, me dicen que es el Golem, no el Gollum, como usted. El Golem, perdón, sí. Es que influencia del Señor de los Años. Influencia del Señor de los Anillos que estabas viendo, que te hemos estropeado la película. Nos vamos, si quieres, queda muy poco tiempo, porque no quiero entretenerte, que mañana tienes también un día complicado. Hay otros lugares también, quizá ya que tengan que ver más con el mundo. Me viene a la memoria, esta es muy poco conocida, pero yo creo que también es interesante dar alternativas y dar lugares. Muy cerca de Viena, en Austria, hay lo que se conoce como el Escorial austríaco. Es un monasterio que recibe el nombre de Kloster Neuburg y que, como digo, está situado a muy pocos kilómetros de Viena. Fue construido por Carlos VI porque sentía mucha añoranza de España, y digamos que hizo construir este monasterio a imagen y semejanza del Escorial para quitarse esa morriña. Y es muy interesante porque ya sabéis que el Escorial español es considerado la boca del infierno, y esta es una copia, para entendernos en ese sentido. Los planos fueron proyectados por un arquitecto que se llama Donato Felice Daglio y que, como digo, intentó plasmar esa vocación monástica por un lado, pero por otro ir introduciendo algunos elementos mágicos que merece la pena que conozcáis. En ese monasterio, además, Napoleón pasó un solo día, si no me falla la memoria, pero sin embargo tiene un salón dedicado específicamente a él, que está lleno de simbología verdaderamente interesante. Como interesante es también las dependencias privadas de Carlos VI, que tienen los emblemas de los Habsburgo, y además el Salón del Trono con los techos decorados con las bodas del rey Salomón y con todo el simbolismo que eso representa, ¿no? Qué increíble es viajar con los ojos abiertos y descubrir todas esas maravillas que hay por ahí, ¿verdad? Vamos a Sudamérica, ¿te parece?
Bueno, podemos irnos al mundo maya, como no. En Sudamérica yo destacaría a lo mejor dos lugares. Habéis citado Chichén Itzá en México, sin duda Tikal en Guatemala merece todas las atenciones y todos los beneplácitos, pero me voy a quedar con un destino del que dentro de muy poquito, creo que es el mes próximo, la revista Enigmas va a publicar un reportaje mío que merece la pena, y déjame que me haga algo de publicidad en ese sentido, porque destaco qué extrañas influencias pudo tener la civilización maya a efectos de que las ropas, la morfología maya que se ve en Copán, que es el destino del que os quiero hablar, en Honduras, refleja una clara influencia asiática en los ropajes, en incluso la posición de las manos, que son mudras, son posiciones energéticas, están dándonos un mensaje cifrado. Yo tuve allí una experiencia maravillosa con un personaje un tanto curioso, que ha sido, el traductor de los arqueólogos que trabajan allí, el guía de las grandes personalidades que visitan Copán Ruinas, y que es un hombre de advocación masónica, de grandes inquietudes espirituales, y que te hace ver las cosas desde una perspectiva muy, muy diferente. Y esa, por ejemplo, gran escalinata de glifos que hay en Copán, el templo de Rosalila, es, por así decirnos, la Atenas maya, porque es donde hay más escritos y donde se ponen en evidencia más misterios, desde el famoso altar Q, donde hay una serie de extraños rituales, cuestiones relacionadas con los astros y la predicción de las cosas, y cuestiones relacionadas con el calendario maya. Si queréis buscarlas, hay que ir a Copán. Una experiencia inenarrable, porque estamos viendo solo un 15% de la ciudad. El resto, como pasa en Egipto, está enterrado. Qué fascinante es el mundo maya, ¿eh? Muchísimo. Ahí están llegando un montón de preguntas. Hay una que dice que hace 10.500 años había agua en Egipto, dice el invitado, y dice: Miguel dijo ayer que la civilización había comenzado el 3113 a.C. Jejeje. Había otras civilizaciones, no solamente ha existido la civilización egipcia, ¿verdad? Efectivamente. Había otras muchas, nosotros nos referíamos a la nuestra. Anteriormente había otras. A punto de terminar, 2 minutos nos quedan. Lugar inexcusable que tengamos que ir, y que tenga algunas claves de que el mundo es diferente, de que no todo el mundo come, bebe y hace lo mismo, sino que existen otras formas de ver la vida. Bueno, pues mira, en ese sentido yo creo que el mejor ejemplo está en México, porque allí hay una verdadera corriente, una verdadera eclosión de, bueno, llamémosle indigenismo, llamémosle nueva conciencia, llamémosle nueva era, donde mezclando las antiguas liturgias del mundo maya, del mundo mexica, y lo que hoy es la nueva conciencia, pues hay una verdadera simbiosis que yo creo que es fundamental, y nos permite hacer un recorrido mágico que puede empezar en un lugar desconocidísimo, que es Mexcaltitán, una pequeña isla colocada en el occidente de México, que es donde nace la civilización mexica, que tiene diversos lugares arqueológicos absolutamente desconocidos, como Mictlán del Río o Teuchitlán, donde se erigen complejos piramidales de formas muy diferentes a las que hoy conocemos, donde vamos a parar a México DF, que es donde se ubica el viejo Tecnotitlán, y desde allí donde fueron a reubicar o a reutilizar ese vasto complejo ceremonial que es Teotihuacán. Desde luego, impresionante. Josep, un placer. ¿Qué te ha enseñado a viajar? ¿Qué te está enseñando a viajar tanto? Pues sobre todo lo que más te enseña es a tener la mente abierta, a no ser nada racista, nada codicioso. Es decir, es la mejor medicina, que digo yo, contra el racismo, la xenofobia, y sobre todo la mejor herramienta para la tolerancia. De acuerdo contigo. ¿Los 32 rumbos qué es? Los 32rumbos.com es una web de reciente creación donde cuelgo pues todas mis aventuritas, mis fotografías, mis enigmas, algunos resueltos, otros no, y donde estáis todos invitados a participar cuando queráis. ¿Cuál va a ser el próximo viaje?
pues me voy mañana mismo a Fuerteventura y la próxima semana a Polonia a descubrir el famoso Salón de Ámbar, a ver si lo encuentro. Qué suerte tienes. ¿Lo has oído? Sí, sí. Qué suerte tienes, mamón. Gracias, un fuerte abrazo. Te vemos prontito, ¿vale? Gracias, hermano. Disfruta el Montseny. Saludos, besos a tu compañía. Nos vemos prontito. Venga, muy buenas noches. Gracias.